Bien, eh, como nuevamente recordarles, estamos en el capítulo 33, la segunda parte, versos 50 en adelante, el libro de Números, y recordar nuevamente que estamos ya prácticamente a 2 capítulos y medio para poder terminar el libro de Números, ¿no? Y viendo la historia, viendo la narrativa, estamos ya prácticamente en los últimos 40 años, ya finalizando los 40 años que el pueblo de Israel ha estado, desde el momento que salió de Egipto, ha estado en el desierto, ¿no? Dando vueltas ahí. Y justo los versículos anteriores de este capítulo era una especie de anecdotario que tenía Moisés y había notado cada uno de esos eventos desde el momento que ellos fueron sacados por Dios de Egipto, ¿no? Dios le había dicho, escribe, ¿no? Y él, justamente hemos visto ese resumen, ¿no? Ese resumen, ese recuerdo o ese recuento de cómo es que Dios en cada momento, en cada lugar, Dios siempre estaba obrando a favor de su pueblo. Pero también debemos reconocer que en más de una ocasión Dios ha juzgado la incredulidad, ha juzgado eh, la falta de fe del pueblo, ha juzgado las quejas, ha juzgado el pecado, ha juzgado la inmoralidad. Dios ha juzgado en cada una de esas etapas y justamente como parte de ese juicio, los que ahora están a punto de ingresar a la tierra prometida no son los mismos que salieron, a excepción de algunos, ¿no? Como Caleb y Josué, ¿no? Todos los demás van a ser una nueva generación, ¿no? Van a ser los que de pronto tenían menos de 20 años cuando Dios dijo, toda esta generación no entrará a la tierra prometida, ¿no? Entonces, en ese sentido, aquí en esta parte del capítulo 33, del verso 50 en adelante, lo que va a comenzar a detallar es los límites y cómo es que tienen que repartirse en la tierra prometida cuando logren conquistarla, ¿correcto? Entonces, vamos a leer entonces del verso 50 al 53. Mira lo que dice. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Entendamos, Jericó ya es la tierra prometida, Jericó ya es justamente esa ciudad o esa primera ciudad que más adelante Josué la va a conquistar, pero ellos están en los campos de Moab a este lado del Jordán, es decir, están frente a la tierra prometida, separados por el río nada más, ¿correcto? Y es ahí donde Dios les está hablando, cuando ellos están a punto de ingresar a la tierra prometida, ¿no? A unos, qué sé, ¿no? Metros, o 100 metros, 200 metros, no sabría decirles exactamente, pero están bien cerca de entrar a la tierra prometida. ¿Y qué es lo que les recuerda? Dice, habló al verso 51, habló a los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el Jordán, entrando dice, en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos los lugares altos, y echaréis a los moradores de la tierra, y habitaréis en ella, porque yo os he dado para que sea vuestra propiedad. Ciertamente esta tierra va a llegar a ser propiedad de Israel, va a ser conquistada por Israel, pero nuevamente entendamos, Dios no está siendo injusto con esta tierra, así como Dios ha protegido y está cumpliendo su promesa con el pueblo de Israel, pero al mismo tiempo debemos entender que Dios no está siendo injusto con Jericó, ni con Canaán, con ninguno de esos pueblos eteos, con ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque lo que Dios está haciendo con esos pueblos es juzgarlos. ¿Juzgarlos a causa de qué? Algunas cosas vemos aquí, ¿no? A causa de su idolatría, ¿no? Destruiréis todos sus ídolos de piedra. Cuando de pronto se hace una investigación más minuciosa, cuáles eran los pecados o la forma de vida de los ciudadanos de Canaán, quizás nos espantaríamos, ¿no? Desde aquel entonces se practicaba la inmoralidad sexual relacionada a la idolatría. Desde aquel entonces practicaban el sacrificio de niños a sus falsos dioses o a sus ídolos. Desde aquel entonces se practicaba el aborto, ¿no? Desde aquel entonces. Entonces, pecados como esos, ¿no? Que uno podría decir, todo eso sucedía en Canaán, sí, todo eso sucedía. Es por eso que Dios, 400 años antes, cuando dio la promesa a Abraham de que esta generación, este pueblo de Israel, iba a ingresar a tomar posesión de esa tierra de los amorreos y todo lo demás,
le dijo, ¿no? No será hasta que la maldad del amorreo haya llegado a su colmo, ¿no? Haya llegado a un tope. Y eso es lo que está sucediendo. Se ha cumplido eso. El pueblo de Canaán, el pueblo de los heteos, de los amorreos, no se han arrepentido, no han cambiado su manera de vivir, sino por lo contrario, el pecado está bien impregnado en la mentalidad de estas personas. Y por ende Dios les dice, tienen que sacar a todos, ¿no? Dice, echaréis de delante de vosotros imágenes, ídolos de piedra, destruiréis lugares altos. ¿Qué son lugares altos? Eran altares que tenían en los lugares altos, en los montes, donde justamente hacían sus sacrificios de niños, sacrificios a sus ídolos, en esos lugares, ¿no? Dice, entonces Dios lo primero que está diciendo es, limpien bien el lugar antes de morar en ese lugar, ¿no? Verso 53 dice, y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella. No puedes habitar en ese lugar si primero no lo has limpiado. ¿Y por qué diría Dios esto? Porque hay un riesgo, más adelante le va a decir. Hay un riesgo, ¿no? El pueblo de Israel, que ha sido llamado a ser un pueblo diferente, un pueblo distinto, un pueblo santo, un pueblo que ahora va a ser gobernado por Dios, no podía estar en comunión con estos pueblos porque iban a terminar contagiándose de sus costumbres, de sus actos, ¿no? Entonces uno dice, ¿y qué tiene que ver con nosotros, no? Uno, de que debemos de ser conscientes de que Dios siempre va a juzgar el pecado. Dios tarde o temprano juzga la maldad. Hoy en día vemos o sea, cuando vemos hoy en día la sociedad, está similar a lo que era esos pueblos aquel entonces. Hoy en día se practica el aborto en diferentes países libremente, sí. Hoy en día se practica la inmoralidad sexual libremente, sí. Hoy en día hay idolatría, un montón, idolatría de todo tipo, y el ser humano se escandaliza con eso. No, o sea, muy por lo contrario, si tú vas a provincia, los ídolos son como más bien como un símbolo o como una costumbre, algo que realce el corazón de los ciudadanos de ese lugar y se hacen llamar devotos y todo lo demás, y de pronto no lo ven como algo malo. Entonces, hoy en día la maldad está igual o peor que aquellos tiempos, entonces no es que de pronto hoy en día la maldad haya disminuido, sigue igual. La pregunta es, ¿Dios juzgará esa maldad? Definitivamente que sí. Tarde o temprano Dios va a juzgar esa maldad, del cual hemos sido liberados, si es que hemos creído en Cristo, ¿no? Porque en algún momento nosotros también hemos sido parte de esas costumbres, de esas idolatrías, de esas inmoralidades. eh, Activa o pasivamente hemos participado de eso, de ese tipo de pecado. Y gracias a Dios, entonces, que Dios nos ha sacado, ¿no? De todo eso y ahora hemos creído en Cristo y se nos ha declarado justos para ya no seguir viviendo así. Pero hay un riesgo, así como este pueblo era un pueblo santo, un pueblo rescatado por Dios, un pueblo amado por Dios, pero al mismo tiempo Dios le dice, ten cuidado, porque Dios sabe que este pueblo, si no erradica todo eso, finalmente podría terminar contaminado con todas esas costumbres. La pregunta es, ¿no le dirá lo mismo hoy en día al cristiano? Claro que sí. En el Nuevo Testamento vemos constantemente que se nos llama a vivir vidas de santidad. ¿Y qué significa eso? Vidas apartadas de la manera de pensar de este mundo. Romanos 12, verso 2, ¿no? No amoldéis, no te amoldes, no te conformes a este siglo, dice. Es decir, el cristiano hoy en día puede decir, yo he sido amado por Dios, yo he sido rescatado por Dios, he sido liberado por Dios del pecado, pero si nosotros no erradicamos del todo la comunión con algún tipo o con alguna forma de pecado, podríamos caer nuevamente en ese tipo de costumbres, ¿no? Entonces, cuán importante es de que el cristiano erradique eso de su manera de pensar, de su corazón, de su vida, ¿no? Porque si somos partícipes de ello, podríamos terminar. Por cierto, el pueblo de Israel le advirtió, el pueblo de Israel en un principio va a hacerlo en parte, pero años más adelante vamos a ver, en el tiempo de los reyes, que no se habían apartado del todo, sino que se van a dejar llevar por esas costumbres, por esos ídolos y van a terminar mal, ¿no? Entonces, Dios por algo anticipa todo esto y también esta noche nos dice a nosotros, ¿no?
si por ahí hay ciertas cosas que nosotros identificamos que ya no son parte de un nuevo, de un cristiano, ya no deben de formar parte de nuestra vida, ¿qué nos diría el Señor? Sácalo, erradícalo, sácalo de tu corazón, ¿no? No convivas con costumbres, con corrientes de este mundo que te puedan llevar o alejarte de Dios. Verso 54, mira, dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A muchos daréis mucho por herencia y a poco le daréis menos por herencia. Donde cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y es importante este versículo, uno porque hemos visto, ¿no? El pueblo de Israel ciertamente va a traer juicio a ese lugar. Dios los va a usar para traer castigo, juicio a esos pueblos y de pronto limpiar ese lugar, pero al mismo tiempo vemos de que también les tenía una promesa en Abraham, ¿no? Entonces, sí, al mismo tiempo también entonces vemos dos cumplimientos, Dios haciendo juicio de esos pueblos, pero al mismo tiempo vemos Dios cumpliendo la promesa que le hizo ¿a quién? A Abraham, ¿no? Por eso dice que les va a dar por heredad en el sentido de que lo que él le había prometido al padre Abraham, al patriarca, ahora le va a dar a su generación, ¿no? A sus descendientes. Entonces, en ese sentido les va a dar por heredad. Entonces, ciertamente al pueblo de Israel va a luchar, van a pelear, va a haber batallas, van a conquistar, pero en todo momento ellos van a entender y tienen que entender que con solamente luchar y estar en batalla con sus fuerzas no lograrían todo lo que van a lograr. Porque recordemos, son personas que han estado 40 años en el desierto, militarmente no están preparados, militarmente no tienen esa experiencia, no tienen el armamento bélico, si quiere decir, el armamento de guerra, y cada vez que vemos que ganan batallas, siempre Dios va a estar presente. Las técnicas que van a usar para de pronto derribar los muros de Jericó no van a ser técnicas de hombres, sino lo que va a ser según lo que Dios les va a ir guiando. Entonces, ciertamente ellos van a ser parte de estas batallas, pero en el fondo de todo el asunto, Dios es el que les está dando estas tierras. Y es algo que nosotros también debemos entender hoy en día. Ciertamente, cada uno de nosotros maneja una economía y requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de diligencia, de ser puntuales, de dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y cierto, ¿no? O sea, pero al mismo tiempo debemos entender que las fuerzas, la salud nos los da ¿quién? Dios, ¿no? Y de pronto, cuando progresamos en alguna área de nuestra vida, siempre debemos ser agradecidos con Dios. En el sentido de que ciertamente has tenido parte en el esfuerzo de trabajar, de estudiar, de prepararte, pero también debemos entender que Dios es el que nos ha dado las fuerzas, la energía, el descanso para poder lograr lo que logramos. De tal manera que haríamos mal como cristianos, quizás como no cristianos sí podemos pensar, ¿no? Como el mundo piensa, es producto de mi esfuerzo, dice, ¿no? Dice, no, oye, dice, no, yo me he desvelado, me he rajado para lograr lo que he logrado. Puede ser cierto en parte, pero eso lo que más hace es inflar nuestro corazón, ¿no? Inflar nuestro orgullo. Lo correcto debe ser, gracias a Dios por el trabajo que tengo. Gracias a Dios por la casa que tengo. Gracias a Dios por la salud que tengo. Gracias a Dios por los alimentos que tengo. Pero el otro extremo también es, ¿no? Decir, Dios me va a dar todo, yo no quiero mover ni una mano. No quiero ir a trabajar, no quiero ser diligente, Dios me va a dar todo. Entonces, son extremos. Un extremo de que atribuyen todo a su esfuerzo y otro extremo donde creen que Dios les va a dar todo y no hay que hacer nada. Entonces, lo ideal es dar lo mejor de nosotros, ser diligentes con lo que de pronto se nos demanda en esta sociedad, pero finalmente siempre darle gracias a Dios por las fuerzas, por la salud. El pueblo de Israel va a recibir aquí una herencia, pero al mismo tiempo les va a costar, ¿qué cosa? Ir a la batalla. Tienen que ir a la batalla. Nosotros igual, todos los días tenemos que salir a la batalla, pero finalmente la victoria, ¿quién la da? La da el Señor, y es algo que debemos recordar. Y es interesante porque acá usa algunas palabras aparte de
de usar la palabra heredaréis, usa una palabra suerte, no sé si te has dado cuenta. Lo voy a volver a leer, ¿ya? 54 dice, y heredaréis la tierra por sorteo, ¿te has dado cuenta? Y por ahí quizás alguien que no conoce el contexto y la palabra sorteo o suerte, podría decir, hoy en día también debemos vivir por la suerte. No es la suerte como hoy en día lo entendemos. La suerte de aquel entonces era distinta y la palabra que está usando aquí para suerte también significa otra cosa, no como hoy en día decir, bueno, a la suerte, bueno, no, así como al azar, no era tanto al azar, sino lo que estaba viendo aquí es lo siguiente, ¿no? Leámoslo todo, dice, y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. Mira el principio de equidad. A los muchos daréis, ¿qué dice? Mucho por herencia. Es decir, según la cantidad de personas que tiene cada tribu, se le daría proporcional a eso las tierras, ¿no? Ni más ni menos. Si eran 3,000, como para 3,000 personas. Si eran 500, como para 500 personas. Entonces vemos a un Dios justo, un Dios que está siendo equitativo, que está dando a todos según una proporcionalidad, según la carga, por así decirlo, ¿no? Según la carga familiar, ¿correcto? Pero luego dice, ¿no? Y a los pocos daréis menos por herencia. Ahora dice, donde cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Es decir, ¿para qué se usaba la suerte? Básicamente para ubicar el lugar, no la cantidad. La cantidad era según la cantidad de familias que hay. Según eso era el tamaño. Entonces la suerte era usada en el sentido para ubicar el lugar, ¿ya? Y cuando dice la suerte, también hay un Proverbios, no sé si alguna vez han leído Proverbios 16, verso 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y este proverbio nos aclara mucho. Aquel entonces, las autoridades, los jueces, los sacerdotes, cuando querían determinar algo, ya sea como por ejemplo aquí, ¿no? Determinar el lugar donde le va a corresponder a cada uno. Entonces, lo que ellos hacían básicamente no es como hoy en día un sorteo, sino básicamente lo que hacían usando cualquier material, una madera, una piedra, lo que hacían decían, ¿no? Si, como hoy en día se dice, ¿no? Si sale cara, te toca acá, si sale sello, te toca acá. Pero ellos lo hacían invocando el nombre de Dios, diciendo que sea el Dios el que decida. No lo hacían invocando al azar, sino decían, como no, como humanamente no podemos determinar cuál te toca a ti, cuál te toca a ti, o dónde te toca a ti, dónde te toca a ti, vamos a dejarlo a que Dios decida. Entonces ellos, en ese sentido, hacían un sorteo diciendo que lo que salga sea la voluntad de Dios. Y ellos se ceñían a ese resultado. Entonces, en ese sentido dice, la suerte se echa en el regazo, Proverbios 16:33, más de Jehová es la decisión de ella. Finalmente, ¿a quién atribuían el resultado? Era a Dios, ¿te das cuenta? Entonces, no es algo que de pronto ellos decían, Dios no tiene nada que ver aquí, juguemos a la suerte. No era así, sino justamente ese sorteo los llevaba a decir que sea Dios el que decida. Y así. También cuando vimos en el libro de Levítico o Éxodo, hablábamos un poco sobre el sumo sacerdote, ¿se acuerdan? O el gran sumo sacerdote. Como parte de su vestidura habían dos palabras, que era el Urim y Tumim, ¿no? Que también no se sabe exactamente qué era, pero básicamente por tradición se cree que uno era una piedrecita blanca y otro una piedrecita negra, ¿no? Entonces, con el cual también el sumo sacerdote determinaba o consultaba la voluntad de Dios en cuanto a un asunto, ¿no? Similar, ¿no? Si no sabemos este asunto, ya, si sale blanco, quiere decir que Dios desea esto, y si sale negro, Dios no desea esto. Entonces, en todo momento lo que hacían era invocar a la voluntad de Dios, ya que ellos consideraban que para ese asunto no tenían todo claro, por tanto decían que sea Dios el que decida. En ese sentido es que ellos decidían o sometían algo a sorteo, que no era otra cosa más que invocar, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Es muy distinto a los sorteos o a la suerte por la que hoy en día se vive, ¿no? Voy a vivir a la suerte, no. Como cristianos somos llamados a vivir bajo la voluntad de Dios. Hoy en día, ciertamente,
Dios ha provisto de su Santo Espíritu, Dios ha provisto de su palabra para nosotros conocer su voluntad. Hoy en día no es que Dios haya provisto de pronto la suerte, no. Aquel entonces fue ese el método. Pero hoy en día lo que Dios ha provisto para poder discernir si es su voluntad o no es su voluntad, primero es que nos ha dado un Espíritu Santo. ¿Para qué dice? Para que nos guíe a toda verdad. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. En aquel entonces, para el pueblo de Israel, el Espíritu Santo no habitaba en el corazón de cada poblador. El Espíritu Santo obraba sobre el pueblo. El Espíritu de Dios obraba sobre el pueblo para una circunstancia específica. Hoy en día el Espíritu Santo habita en el corazón de cada uno de los creyentes para poder tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios. Pero ¿qué usa el Espíritu Santo? ¿Sueños? ¿Qué usa el Espíritu Santo? ¿Visiones? ¿O lo que el Espíritu Santo usa es su palabra? El libro de Efesios capítulo 6 es claro cuando dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Pastor, pero ciertamente hay cositas, yo sé, ¿no? En cuanto, por ejemplo, en cuanto a determinar si algo es pecado o no es pecado, vayamos a la palabra de Dios y ahí podemos consultar si eso agrada o no agrada a Dios. Pero hay otras cosas específicas, ¿no? Donde quizás no necesariamente estamos hablando de pecado, sino tú dices, pastor, mire, estoy pensando mudarme, ¿no? Me quiero ir a Pachacútec a vivir o cosas como esas, ¿no? Y no sé si es de Dios o no es de Dios. Lógicamente eso no lo vas a encontrar en la palabra, ¿no? Y donde diga Julio César anda a Pachacútec, no vas a encontrar eso, ¿no? Es porque, entonces, ¿qué hago en eso, no? Tú también podrías decir, ¿no? Entonces, sorteo, diríamos, o qué haríamos, ¿no? Urín, tumín, piedrecitas, ¿qué haríamos? En ese sentido, Dios ha provisto, ¿qué cosa? Primero, que ha provisto la oración, para que nosotros podamos descansar en ese tipo de sesiones a Dios. El libro de Santiago, capítulo 5, dice, o no, 1:5, si no me equivoco, donde dice, el que esté falto de sabiduría, pídasela a quién, a Dios. Y Dios va a responder, quizás no de una manera explícita en su palabra, porque, vuelvo a repetir, no va a especificar ahí lugares, pero va a responder muchas veces a través de un hermano en Cristo, a través de un consejo de un hermano en Cristo, una hermana en Cristo, a través de una circunstancia. Dios va a responder finalmente a lo que Pedro en su primera carta, capítulo 3, verso 11, llamaba buscad la paz y sígala. Es decir, vamos a percibir claramente que va a haber una paz de parte de Dios cuando tomemos esa decisión. Pero si tomamos una decisión, pero nos sentimos como intranquilos, mejor no lo tomes. Sigue esperando en el Señor. Sigue sometiendo la oración, ¿no? Sobre decisiones como esas. Créeme que cuando es de Dios va a tener que haber una paz de parte de Dios en tu corazón. Una tranquilidad, una confianza en que es el Señor que te está confirmando, ¿no? Por eso que Pedro dice, busque la paz y síguela. En el sentido, busque esa tranquilidad en el Señor de que Él sea finalmente decidiendo, ¿no? Pero para eso hay que aprender, ¿qué cosa? A orar y a esperar. A veces la espera es espera, pero queremos que Dios responda, pero no oramos al Señor. O a veces oramos al Señor y queremos que responda ese día, ¿no? O sea, como que, Señor, tú tienes que mostrarme hoy y podríamos tomar malas decisiones por no saber esperar en el Señor. Entonces, hoy en día como cristianos, podríamos decir, estamos más equipados para tomar decisiones y no tanto estar con el sorteo, ¿no? Sino hoy en día estamos más equipados porque tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra de Dios, tenemos la oración, tenemos la paz de Dios que trae el Espíritu Santo cuando de pronto estamos tomando decisiones buenas, ¿no? Créeme que cuando tú decides algo malo y estás buscando de corazón a Dios, estás buscando su voluntad y estás tomando una decisión equivocada, créeme que el Espíritu Santo sí o sí va a obrar, ¿no? O sea, el Espíritu Santo no va a ser diciendo, no, que si ve que nosotros estamos buscando de Él, estamos buscando que guíe nuestros pasos, va a obrar el Espíritu Santo. Cuando de pronto metemos la pataza, es cuando no hacemos nada de lo que hemos dicho. No oramos, no consultamos, no esperamos en Dios, no leemos su palabra y decidimos nada más. Y decidimos porque, bueno, nos pareció agradable, nos pareció interesante y nos vamos directo a la oportunidad que se nos está presentando. Y de pronto nos damos cuenta que esa oportunidad que se nos presentó no era de parte de Dios.
¿Y qué es lo que hacemos? Y decimos todavía, Señor, ¿qué pasó? ¿Dónde estabas tú? ¿No? El Señor estuvo todo momento ahí, guiándonos, pero no hicimos caso. Eso ocurre cuando de pronto vamos a elegir a la pareja, eso ocurre cuando de pronto vamos a optar por un trabajo, eso ocurre cuando vamos a optar por un estudio, ocurre en todo sentido, ¿no? O sea, imagínate, ¿no? Tú eres cristiano y estás queriendo congregarte cada vez más y te dicen, te voy a ofrecer una chambita donde te van a pagar bien, pero ¿sabes qué? Es una chamba de un año, ¿ah? Pero los domingos no descansas. O sea, no vas a congregar un año, te están diciendo. Y tú dices, no importa, pero van a pagar bien. Ya, pues de inicio nada más te diste cuenta que no va, ¿no es cierto? Ya estaríamos como Balaam de pronto tratando de consultar, Señor, ¿es de ti, no es de ti? Porque el Señor está diciendo claramente, con esto yo no estoy en contra con los que trabajan domingo. Temporalmente se nos puede ocurrir, se nos puede suceder una oportunidad de trabajo, tómalo, porque hoy en día no hay chamba, ¿no? Pero cuando es una constante que va a dañar tu comunión con Dios, paso, ¿no? No la aceptes. No va, ¿no? Entonces, cosas como esas, siempre el Señor va a mostrar, ¿no? Seguimos avanzando, entonces, volviendo al libro de Números, verso 55, mira lo que dice. Y si no echaréis, y aquí está la advertencia, mira, lo que él les advirtió, y si ellos no lo hacen, vamos a ver las consecuencias, dice. Y si no echaréis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejaréis de ellos serán como aguijones en vuestros ojos y por espinos en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Aquí va la advertencia. Si ellos no limpian ese lugar, no limpian esas tierras, no sacan a esos moradores, no destruyen esos lugares altos, no quitan esos ídolos, esas imágenes, ¿qué iba a suceder? Dice, y así dicen, no importa, ¿para qué vamos a hacer problemas? Se va a ofender el vecino, se va a ofender la vecina. No importa, o sea, deciden habitar nada más en comunión con esos moradores, con las costumbres de esos pueblos. ¿Qué sucederá? Dice, sucederá que los que dejaréis de ellos serán por aguijones a vuestros ojos, serán molestia a vuestros ojos. ¿Alguna vez te ha entrado una espiga al ojo, o arena al ojo, o paja al ojo? ¿Estás tranquilo? No. Hasta que lo saques, o se te ha doblado en algún momento un pelito, se ha metido al ojo. No estás tranquilo, ¿no es cierto? ¿O quién puede vivir tranquilo con algo en el ojo? Nadie. Muchos cristianos viven así, intranquilos, con molestias, porque no limpiaron muchas áreas de su vida, porque permitieron dejar muchas cosas guardadas ahí en su corazón, pensando que son inofensivos, a pesar de que Dios les dijo, saca eso de tu vida, saca esa costumbre. Pero lo dejaron ahí nomás, no me va a hacer daño, lo tengo controlado. Finalmente salió a relucir y hoy en día les hace vivir vidas molestosas, incómodas, de tropiezo, porque cuando uno tiene algo en el ojo no ve bien y a algunos incluso le va a causar ceguera. Ocurre hoy en día, donde se entiende que como cristianos no deberíamos estar luchando con esas cosas, pero muchas veces estamos luchando con esas cosas porque no lo hemos erradicado del todo. Y en este pueblo va a llegar a suceder eso años más adelante, porque ellos no erradicaron todo de esa tierra. Dice, y por espinas en vuestros costados. ¿Alguna vez te ha entrado, quizás no una espina, ya, pero te ha entrado alguna astilla en la mano o en una parte de tu cuerpo? De la misma manera, ¿no? No vas a estar tranquilo hasta que lo saques, ¿no es cierto? Porque hinca, molesta, ¿no? No, Dios no quiere que el creyente viva así, con ese tipo de molestias. No son molestias como pruebas o circunstancias, sino son molestias a causa de nuestra negligencia, a causa de nuestra desobediencia. Estas molestias que causarían estos pueblos, estos moradores, al pueblo de Israel, no son pruebas para el pueblo de Israel, es consecuencia de que han obedecido a medias, de que solamente han limpiado un poco, pero no han limpiado del todo. Entonces, cuando un cristiano atraviesa ciertas situaciones complicadas, tiene que evaluar, ¿esto es una prueba en las que Dios está probando mi fe o simplemente estoy pagando consecuencias
de algo que Dios me ha dicho que limpie, pero no he querido limpiarlo. Y ahora estoy luchando con eso. Puede llamarse grupo de amigos, puede llamarse costumbres, puede llamarse música, puede llamarse programas de televisión, que de pronto van a parecer inofensivos, como la rosa, ¿no? Una rosa, te acercas, huele rico, ¿no? O sea, es hermosa. Es así la tentación y el pecado, ¿no? Pero si tú vas y la coges, vas a coger con las espinas, ¿no es cierto? Lo mismo sucede con el cristiano, ¿no? No, es inofensivo, no pasa nada, es que esto me agrada, mira, no creo que esto me haga pecar, dice, y de pronto convive con eso y termina pecando y eso le termina hincando. Y de pronto dice, pero ¿por qué a mí me pasa esto? Porque no erradiqué lo que Dios me dijo que erradicara. A veces grupo de amigos, a veces viejas costumbres, a veces músicas, a veces programas de televisión, que lo hemos mantenido ahí, pero finalmente no nos deja vivir tranquilos en el reposo del Señor, en el descanso, en esa tierra que fluye leche y miel, no vivimos tranquilos. ¿Me dejo entender? Verso 56 dice, además haré a vosotros como yo pensé hacerlos a ellos. Además de todo esto, ¿qué hizo Dios con ellos, con ese pueblo? Va a traer juicio, ¿no es cierto?, a esos pueblos. Esos pueblos, por falta de arrepentimiento, por practicar idolatría, Dios los va a juzgar. Y Dios le dice a su pueblo, si ustedes no erradican todo esto, eso es desobediencia. Y entonces ustedes también van a, de alguna manera, ser juzgados. Ustedes también van a tener que asumir la consecuencia de su desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, pues, ¿no? ¿Cómo Dios va a juzgar la maldad de estos pueblos que estaban en idolatría y todo? ¿Me dejo entender? Los va a juzgar. ¿Y cómo no va a hacer con su pueblo que les está advirtiendo, les está diciendo, los está sacando de Egipto, les está dando su palabra, les está dando la ley, los está introduciendo? Pasan 100 años después, levantan un rey, Saúl. Después de Saúl, igualito. Ahí vemos el primer indicio de, no, cuando entran con Josué nada más, vamos a ver que va a haber un hombre que no destruye todo, sino cierta parte se lo guarda. Y y en la siguiente batalla, Dios no les da la victoria. Y de pronto Josué dice, Dios, ¿qué está pasando? ¿Por qué no nos da la victoria? Y Dios le dice, alguien tiene un anatema ahí en medio de mi pueblo. Josué se va a chorar, va a hacer una requisa y de pronto va a encontrar en un hombre llamado Acán que había guardado parte de estos ídolos, de estas imágenes en su casa. Y va a ser algo drástico porque lo van a terminar quemando a este hombre por hacer todo eso. Van a la siguiente batalla y terminan venciendo. Años más adelante vamos a ver a Saúl igualito, cuando va y vence a un pueblo y de pronto Dios le dice, destruye todo, y Saúl se guarda, dice, lo mejor del ganado. Viene el profeta Samuel y le dice, Saúl, ¿destruiste todo? Y él dice, sí, Samuel, lo he destruido todo. Y detrás de él dice, va a escuchar, se va a escuchar el ganado. Y Samuel le va a decir, ¿y qué es eso? Le va a decir, y Saúl va a decir, no, es que el pueblo me dijo, va a decir, siendo rey. Y si se lo sacrificamos para Dios, va a decir, va a querer espiritualizar su desobediencia. Y lógicamente Samuel no va a aceptar eso, ¿no? Y de pronto va a decir, ya, pero no se lo digas a nadie. Vamos a ver un falso arrepentimiento de Saúl. Años más adelante, Salomón mismo, hijo de David, tercer rey de Israel, por así decirlo, en sus últimos años se va a unir a estas mujeres de distintos pueblos. De estos pueblos va a tener muchas mujeres y cada una de estas mujeres va a pedir a Salomón, el que construyó el palacio, le va a pedir de que en los lugares altos, ¿ya? Le va a pedir de que en los lugares altos puedan levantar altar cada quien para sus propios dioses. Y Salomón va a ceder a esa petición. Años después nace de Salomón, su hijo va a nacer Roboán. Se le va a sublevar otro hombre llamado Jeroboán y de pronto se va a dividir el reino y cada reino, en cada lado vamos a ver cómo van a tener en los lugares altos, van a adorar a otros falsos dioses. De pronto Dios va a traer profetas y profetas para traer la advertencia, va a venir Jeremías, diferentes profetas y el pueblo no se va a arrepentir. Por eso que escuchamos en el libro de Isaías donde dice
que como mujer adúltera me han dejado, va a decir Dios a este pueblo. Hasta el buey conoce la casa de su amo, mas este pueblo me ha abandonado, va a decirle Dios. ¿Y sabes qué? A través de estos profetas Dios les va a advertir, pero finalmente les va a traer un juicio. Va a permitir que el imperio persia, el imperio de Babilonia los invada y los lleve desterrado por 70 años. Así como ellos en algún momento desterraron a los cananeos, ellos mismos van a ser desterrados por 70 años, esclavos en Babilonia. Lógicamente Dios va a tener un remanente y va a volver a traer ese su pueblo, ¿no? Pero vemos de que finalmente se va a cumplir lo que dice este verso 56. Además haré a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. O sea, si ustedes no obedecen, si no sacan del todo, van a tener que asumir la consecuencia de su desobediencia. Y va a suceder con este pueblo. Entonces, mis hermanos, cuán importante por nuestro bien, y todo esto Dios lo hacía por el bien del pueblo, ¿no es cierto? No lo estaba haciendo de pronto porque Dios sea un Dios malo, sino Dios es un Dios justo y está queriendo salvaguardar a su pueblo, pero finalmente vemos que Dios también es un Dios justo que cumple su palabra, ¿no? Entonces, todo esto va a suceder. La pregunta es, nosotros entonces, conociendo todo esto del pueblo de Israel, hoy en día, ¿estaría bien darnos ciertas libertades con el pecado? Pensando que no va a pasar nada. Como dice, salvo siempre salvo, no pasa nada. Eso es malentender y menospreciar y pisotear la gracia de Dios para vivir un libertinaje. Eso no es de cristianos. Entonces, como cristianos somos llamados ¿a qué? A la obediencia, a entender que Dios nos ha dado más que tierras. Dios nos ha dado una nueva vida. Dios no solamente nos ha dado una nueva vida, sino que su Santo Espíritu ha venido a morar en nosotros. De tal manera que debemos de guardar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón consagrado a Dios y no dejar indicios de idolatría, de costumbres dentro de nuestro corazón, porque a Dios no le agrada. Él no puede convivir con el pecado. No podemos pretender servir a dos señores al mismo tiempo. Eso no sucede. Amén. Bien, hermanos, entonces, el capítulo 34 en realidad va a ser una lectura. ¿Por qué? Pastor, pero ¿cómo una lectura? ¿No es una enseñanza? Sí, pero mira, al mismo tiempo ustedes saben que a mí me gusta leerlo sí o sí, verso a verso todo, ¿no? Para decir que hemos acabado todo el consejo de Dios. Pero el capítulo 34 es como, no sé si alguna vez han tenido la oportunidad de leer un título de propiedad. Dice, ¿no? Por el lado norte, colinda con la manzana tal, lote tal, mide 10 metros. Por el lado sur, colinda con la calle, mide 10 metros. Por el lado oeste, colinda con el vecino tal. Por el lado oeste, colinda con el Parque Los Naranjos. ¿Has leído alguna vez un título de propiedad donde te dan las medidas y con quiénes colindas, ¿no? Lo mismo va a suceder aquí, en este capítulo 34, donde se van a dar básicamente con qué lugares va a colindar la tierra prometida que ellos van a poseer. Básicamente es eso. Es como que de este capítulo salen los mapas del pueblo de Israel, del reparto de cada tribu, de dónde se encontraba cada tribu. Justo de este capítulo sale el mapa que vamos a encontrar en una Biblia ilustrada. Tú puedes encontrar un mapa y donde ves dónde estaba ubicado cada tribu. De este capítulo sale. Entonces, lo que vamos a ver en este capítulo 34 prácticamente es una lectura de los límites de las tierras de cada uno, de lo que va a recibir cada uno. Entonces, básicamente va a ser una lectura. Vamos a leerlo, dice. Verso 1. Y Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esto es. ¿Ya? O sea, ellos no estaban en la tierra de Canaán, ellos estaban al frente de la tierra, a este lado del río. Entonces, cuando ellos entren, esto es, la tierra que os ha de caer en herencia nuevamente, Dios les está entregando. La tierra que Canaán según sus límites, de eso es lo que va a hablar. Del verso 3 al verso 5 vemos justamente la frontera del sur, ¿ya? Por el lado sur, dice. Tendréis al lado sur desde el desierto de Sin hasta la frontera de Edom, y será el límite del sur al extremo del mar Salado hacia el oriente.
Este límite os irá rodeado desde el sur hasta la subida de Acrabín y pasará, dice, hasta Sin, y se extenderá del sur a Cades, Barnea, y continuará a Hazar Adar y pasará hasta Asmón. Rodeará este límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto y sus remanentes serán al occidente. Entonces vemos la frontera por el lado sur, básicamente. Entonces estamos viendo límites nada más. Pero al final vamos a tener una pequeña reflexión de estos límites. Y el verso 6. Y el límite occidental será el mar grande. Este límite será el límite occidental. Entonces, por el occidente, ¿qué tendrían? El mar. Del verso 7 al verso 9, vamos a ver, dice, por el norte. El límite del norte será este. Desde el mar grande trazaréis al monte de Or. Desde el monte de Or trazaréis a la entrada de Amat. Y seguirá aquel límite hasta Sedad. Y seguirá este límite hasta Sifrón. Y terminará en Azar, en Enán. Este será el límite del norte. Entonces, eso es el límite, las fronteras por el lado norte. Ahora vamos a ver por el oriente, ¿ya? Del verso 10 al 12. Por límite al oriente le trazaréis desde Azar Enán hasta Sefam, y bajará desde el límite desde Safán a Rifblá, al oriente de Aín, y descenderá el límite y llegará al costado del mar Cineret, al oriente. Después descenderá este límite al Jordán y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra por sus límites alrededor. Listo. Le dio las fronteras, los límites por el sur, por el norte, por el occidente y por el oriente, ¿no? O por el oeste y el este. Entonces, básicamente, de aquí sale el mapa. Ahora, mira, 13. Y mandó Moisés a los hijos de Israel diciendo, esta es la tierra que os repartirá en heredad por sorteo. Ya hemos hablado de ese sorteo. Que mandó Jehová que diese a las 9 tribus y a la media tribu. Y tú dices, ¿qué, pastor? Y de pronto no eran 12 tribus. Bueno, eran hasta 13 tribus, ¿no? Porque de José salieron 2, ¿se acuerdan? Efraín y Manasés. Pero recordemos que la tribu de Leví no recibe tierras, entonces quedan 12. Pero aquí dice 9 y medio. También nos recuerda capítulos anteriores donde hubo unos conformistas que no quisieron cruzar el río y dijeron que a nosotros nos toque aquí nada más. ¿Quiénes eran? La tribu de Rubén y de Gad, y a esa se subió media tribu de Manasés, ¿no? Entonces, 2 tribus y medias se quedan a este lado del río, donde no es la tierra prometida. Es decir, no entraron a la tierra prometida. Y en la tierra prometida vamos a encontrar 9 tribus y media, tal como dice el texto, verso 13. Verso 14. Porque la tribu de los hijos de Rubén, según las casas de sus padres, y la tribu de los hijos de Gad, según las casas de sus padres, y la media tribu de Manasés, han tomado su heredad. ¿Dónde habían tomado? A este lado, ¿no? Dice, 2 tribus y media tomaron su heredad a este lado del Jordán, frente a Jericó, no en Jericó, no en la tierra prometida, sino frente, cerquita. Se quedaron saludando a la tierra prometida por su conformismo. Rechazaron la promesa de Dios y dijeron, aquí hay pasto para nuestro ganado, y se quedaron ahí, a puertas. Muchas veces nos quedamos a puertas de bendiciones porque nos parece que, bueno, aquí nada más, no queremos dar un paso más de fe. Y eso es triste, porque prácticamente estamos a punto de ingresar o de tomar cierta bendición de parte de Dios, y nuestro conformismo hace que, valga la redundancia, nos conformemos con la comodidad y decimos, ahí nada más. Siempre vive por fe, con pasos de fe, hasta el final, hasta lo que realmente sea la voluntad de Dios. Bien, dice, al lado del Jordán, frente a Jericó, al oriente, al nacimiento del sol. Ahí se quedaron estas 2 tribus y media, ¿no? Verso 16 al 17 va a hablar de 2 líderes importantes. Y habló Jehová a Moisés diciendo, estos son los nombres de los varones que os repartirán la tierra. Y tú dices, ¿y quiénes son los indicados? ¿No? Habrán estudiado arquitectura, no sé, han estudiado de topógrafos. ¿Quiénes serán? Dice, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Num. Podríamos decir que el sucesor de Moisés fue ¿quién? Josué. Y el sucesor de Aarón, Eleazar, su hijo.
¿no? O sea, porque Aarón ya murió y Moisés también va a partir en un instante más y se va, ¿no? Por así decirlo. Entonces vemos que los que van a ingresar a la tierra prometida y van a repartir la tierra es Josué, sucesor de Moisés, y Eleazar, sucesor de Aarón. Qué importante, y definitivamente eran los líderes más piadosos en aquel momento, tanto el sacerdocio como del siervo de Moisés. Y qué importante es también nosotros hoy en día ir formando nuevos líderes, ¿no? En algún momento los que estamos aquí ya no vamos a estar, van a estar una nueva generación, ¿no? Qué importante es en ellos infundir ese corazón de siervo, ¿no? Ese corazón piadoso, porque son ellos los que en algún momento van a estar al frente de la obra, ¿no? Y esa es una de mis preocupaciones, y es una de, no preocupaciones, sino es una de mis oraciones, ¿no? Decir, Señor, levanta líderes, ¿no? O sea, levanta líderes jóvenes porque todavía estamos jóvenes, pero dentro de unos años ya no vamos a estar tan jóvenes, ¿no? Y esos jóvenes tienen que ser piadosos y sobre todo, cuando Dios de pronto da de baja a Aarón y da de baja a Moisés, no dice busquen un líder. Dios ya tenía de cada quien su reemplazo. Cuando Dios decide dar de baja a Aarón, ya tenía un Eleazar. No es que de pronto dice, ¿y ahora qué hacemos? Cuando Dios da de baja a Moisés, ya tenía. Cuando Moisés dice, pero mándales un líder porque van a estar como ovejas sin pastor. Y le dice, ahí está Josué, tu siervo. O sea, Dios tenía ahí preparado. Entonces, de la misma manera, ¿no? Dios siempre levanta un remanente, siempre levanta líderes, pero también nuestra responsabilidad reconocer esos liderazgos. Bien, verso 18 al 29 lo leemos porque prácticamente va a hablar los jefes de cada tribu. ¿Ya? Dice, tomaréis también de cada tribu un príncipe para dar la posesión de la tierra. Y estos son los nombres de los varones de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefoné, de la tribu de los hijos de Simeón, Semuel, hijo de Amiud, de la tribu de Benjamín, Elidab, hijo de Quislón, de la tribu de los hijos de Dan, el príncipe Bugí, hijo de Jogli, de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, el príncipe Janiel, hijo de Fot, y de la tribu de los hijos de Efraín, el príncipe Kemuel, hijo de Sifán, de la tribu de los hijos de Zabulón, el príncipe Elisafán, hijo de Parnac, de la tribu de los hijos de Isaacar, el príncipe Paltiel, hijo de Asán, y de la tribu de los hijos de Aser, el príncipe Ayud, hijo de Selomí, y de la tribu de los hijos de Neftalí, el príncipe Pedael, hijo de Amiud. A estos mandó Jehová que hicieran la repartición de las heredades a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. Y termina de esa manera el capítulo 34. Entonces yo decía, básicamente es una lista de medidas y encargados, pero podemos sacar una reflexión de todo esto. Vemos dos grandes grupos. Un grupo, en dos sentidos. Un grupo que va a terminar en la tierra prometida y un pequeño grupo que va a terminar cerca de la tierra prometida. Si se tuviera que hablar en términos espirituales hoy, ¿estás en el lugar en el que Dios te ha llamado a estar o estás en el lugar equivocado por tu conformismo? Autoevalúa, ¿no? En cada área de tu vida. En cada área de tu vida, ¿tú crees que estás viviendo en el lugar donde Dios te ha llamado a estar? ¿O de pronto estás viviendo en lo que tu conformismo, tu manera de pensar te ha dicho? De esta manera de vivir está bien. ¿Cómo estás viviendo? Nuestra oración debe ser que día a día siempre estemos en el lugar donde Dios nos ha llamado a estar, en el lugar donde Dios ha planificado en su soberanía que estemos. Eso debe ser nuestra oración. Lo segundo, el otro contraste. Eres uno de esos líderes, eres uno de esos siervos piadosos que Dios va a usar para llevar bendición a los demás hermanos menores en la fe quizás. O de pronto eres uno de los que Dios está dando de baja. ¿Cuál de ellos eres? Aunque viejito me gustaría ser siempre uno de esos que Dios considera para seguir bendiciendo a los demás y no ser uno de los que de pronto Dios ya diga, este ya le doy de baja. Siempre anhelemos estar, como dice, ahí, ahí, realmente en la voluntad de Dios, pero esa es una decisión de todos los días, una decisión en el sentido, un rendirse a decir, Señor, haz de mí hoy lo que tú quieres hacer.
Una de mis oraciones día a día cuando conducía, ahora cuando voy en la moto, mis oraciones es, Señor, ayúdame a hacer lo que tú quieres que haga hoy día, ¿no? Sea en el colegio, sea en el carro, ayúdame a ser un hijo de Dios, ¿no? O sea, a mostrar un verdadero cristianismo. Y nuestra oración debe ser esa, ¿no? Ciertamente hay que orar por necesidades y todo lo demás, pero Señor, úsame como tú has determinado usarme hoy. Y en ese sentido caminemos todos los días, ¿no? Que no haya un día en el que se nos encuentre y diga, estuvo fuera del lugar, o sea, estuvo en un lugar donde no debió haber estado, como el caso de David, ¿no? Debió estar en la batalla, pero él estuvo en su cama ahí o en su terraza observando el pecado y terminó mal. Seamos de los que están ahí en la línea de batalla todos los días. Amén. ¿Qué tal si oramos? Padre, te doy gracias, Señor, esta noche por tu palabra, por cómo es que tú nos animas, Señor, a través de tu palabra. Y gracias, Señor, por el libro de Números, Señor, que viene ministrando nuestras vidas. Y permítenos, Señor, terminar la siguiente semana, Señor, con el capítulo 35 y capítulo 36, Señor. Gracias por todo. Bendice a mis hermanos. En nombre de Jesús. Amén.